Bienvenidos a nuestro programa Haciendo Familia, queridos amigos. Bueno, el tema que nos va a ocupar hoy tiene que ver con la familia, con los ataques a la familia y las políticas que se llevan adelante para el bien o el daño a la familia. Hemos invitado para ello a un amigo del programa Haciendo Familia, al doctor Roberto Castellano, presidente de Provida, la ONG Provida. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias. Bueno, a ver, ¿cómo ves, Roberto, la hora actual? ¿Qué pasa con nuestros políticos que últimamente, hace años, ¿no?, que venimos avanzando con leyes que pareciera que no fueran hechas para el crecimiento del ciudadano común, ¿no? Sí, sobre todo que nosotros observamos que hay una actitud dual. Dicen una cosa y después hacen otra. Por ejemplo, en el caso de la Presidenta de la Nación, ella se ha manifestado en público en reiteradas oportunidades, acá en el país y en Francia, en el exterior, en contra del aborto. Sí. Sin embargo, en el gobierno nadie le hace caso. El Consejo Nacional de la Mujer, el INADI, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud, sus legisladores permanentemente impulsan leyes que atentan contra la vida humana, la promoción del aborto, la promoción de los anticonceptivos, sobre todo los abortivos, como la píldora del día después, que la ANMAT ha autorizado. Entonces hay como una esquizofrenia, se dice una cosa y se hace otra. Lo mismo en otras corrientes. Chiche Duhalde, por ejemplo, se ha manifestado partidaria de la vida desde el primer momento de la concepción, que es cuando se genera. Sin embargo, durante el gobierno de su marido y cuando ella era senadora, se sancionó la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, que es un instrumento nefasto que ha aumentado las enfermedades de transmisión sexual, ha aumentado el embarazo adolescente, que no ha cumplido ninguno de los objetivos con los cuales se engañó a la población diciendo para lo que se la sancionaba. Y así tenemos montones de gente que dice una cosa y hace otra. Yo lo escuchaba hace poco al candidato Alfonsín, que hablaba que él es partidario de la escuela pública, estatal, laica, gratuita, y yo tengo presente que una de las hijas de él murió en un accidente en el Colegio Jesús María. Entonces, bueno, esta esquizofrenia de decir una cosa y hacer otra es lo que hace que la clase política hoy esté absolutamente desprestigiada ante la opinión pública. Y es una pena, ¿no? Y ya un 25, un 30% de la población no vota, o vota en blanco o anula su voto. Por eso hoy tenemos además estadísticas mentirosas y dicen que se obtuvo el 50%, pero el 50% del 70% que fue a votar es el 30%, el 35%, perdón. Entonces, hoy en día no tenemos legisladores, diputados, concejales o candidatos que tengan un mensaje claro y valiente ante la población. Por eso todo lo que ellos puedan sancionar después es nulo, de nulidad absoluta, y es inmoral, porque ha sido ocultado a sus electores. Se establece entre el elector y el elegido un pacto. Vos me votás para que yo haga esto. Pero si yo te oculto lo que voy a hacer y digo otra cosa, ¿qué validez tiene? Ahora han levantado en el Congreso el supuesto debate para el tratamiento de los proyectos que hay de aborto. De abortos. Claro, porque no era prudente antes de las elecciones. Entonces estamos ante una nueva farsa, ante un nuevo fraude. Yo tengo presente, por ejemplo, el expresidente Menem, escapándose a la hora de votar la pseudo ley de matrimonio. O Rodríguez A., presidente de un congreso Provida y después manifestándose a favor del aborto. O Reutemann también saliendo a escapar. Entonces, ¿qué garantía tenemos los ciudadanos, los electores, de que tenemos dirigentes confiables que nos van a ofrecer una posición auténtica y se van a jugar por una idea y por valor? ¿Cuáles son los valores morales? ¿Qué es lo que defienden? ¿Por qué los debemos votar? Hasta que ellos no
resuelvan esos interrogantes, no merecen confianza. ¿A vos te parece que hay como una separación entre lo que es el populi y la política en este momento? Por lo que estás diciendo, como que no tenemos alguien claro, o sea, hay mucha distancia entre un santo y un político, que no tendría que haber, no tendría razón de por qué haber. Claro. Porque evidentemente elegir la política es una vocación de ayudar al prójimo, ¿no es cierto? A quien está más cerca, clarificar, ayudar, ¿no? Y pareciera que eso, ¿a vos te parece que no es así? ¿Se deberá que en 1994 se quitó eso, empezaron las listas sábanas y desde entonces todos tienen que obedecer a los partidos, priorizar lo que dice el partido en lugar de lo que piensan individualmente? ¿O esto vendrá de antes? ¿Qué opinas? No, ahora hay un sistema de gobierno oculto que establece un pensamiento, entre comillas, políticamente correcto, con el cual no se quieren enemistar. Digamos, no nos olvidemos que toda esta ofensiva para promover como cultura la homosexualidad, el consumo libre de drogas, la eutanasia, el aborto, los matrimonios entre personas del mismo sexo, no es una cosa que nació en La Matanza. No. Esto viene de afuera, esto viene fundamentalmente de grupos o lobbies políticos y económicos muy importantes de la Unión Europea y de Estados Unidos. Inclusive muchos créditos que el gobierno actualmente toma, proporcionados por el Banco Mundial, tienen como única finalidad aplicarse a los planes de control demográfico, porque eso tiene un objetivo muy práctico. Una población que no crece tiene más superávit fiscal, puede destinar a pagar la deuda y no a inversión social externa. Si una población crece y su superávit favorable en su balanza se destina a hacer viviendas, escuelas, hospitales, a crear empleo, no puede pagarle a los acreedores. Entonces viene todo diseñado en función de miniaturizar la sociedad argentina, desarmar las Fuerzas Armadas, acabar con la investigación sensible y obviamente aislar a la Iglesia Católica, que dice la verdad. Por eso la campaña para ridiculizarla, sacar las imágenes religiosas, solamente con la Iglesia Católica, sí. Con otros no. No, con otros no. Con otros no. Bueno, es que yo no por ser católica, pero precisamente nuestra Iglesia es pionera en la defensa de la dignidad de la mujer. El mismo Jesús le dio relevancia a la figura de la mujer. El primer milagro se produce porque su madre, mujer, se lo pide. Las primeras que ven a Jesús resucitado son las mujeres. Entonces, como que hay una relevancia hacia la mujer y además hacia la maternidad. Pero además, históricamente, la Iglesia siempre ha defendido los valores de la moral, la vida, la familia, y está inclusive en los documentos pontificios. No es que lo diga yo. Entonces, a lo mejor por eso también se le ataca, ¿no? Sí, es lo único que se le enfrenta, por supuesto, a este poder deshumanizante. Exacto, y se quiere atacar la esencia de nuestra nacionalidad, de la formación. No nos olvidemos que Belgrano se inspiró para hacer la bandera del manto de la Virgen. De la Virgen. Sí, San Martín mandaba a quemar la lengua de los que osaran blasfemar en contra de la Virgen. Y hacía rezar el rosario todos los días a sus soldados. Claro, cualquiera que haya visitado la casa de Tucumán va a ver el gran crucifijo que presidió, digamos, la Asamblea de la Independencia, y si lee la lista de participantes, la mitad eran sacerdotes católicos. La obra inmensa que ha hecho la Iglesia en América, acá se llegó a una época donde no se conocía la rueda. Y trajeron universidades, hicieron ciudades enteras para tantos que se hablan de los pueblos originarios, Los que hacían vivienda para los pueblos originarios eran los jesuitas. Hay que ir a ver las ruinas jesuíticas en Misiones. Y no robaban con casas prefabricadas o los escondían en reservaciones y los usaban para votar, quitándole el DNI 48 horas antes. ¿Sí o no?
Vos sabés que me haces acordar esto que decís, algo que leí, mira, la casualidad. El beato Juan de Palafox y Mendoza, que es beato desde hace muy poco, ¿no? En México, ¿no? Fue el que defendió al virreinato de aquella época de Portugal, a la Nueva España, ¿no? El rey Felipe IV le pidió destruir, mira de qué época te hablo, al virrey y matarlo si se resistía. Él cumplió lo primero, lo convenció, pero no lo mató. Lo deportó nuevamente a España. Este hombre fue el creador de las universidades, ¿no? En el territorio que gobernaba España. Y además, no tan solo eso, sino que sacó adelante el territorio que tenía que cuidar. Empezó a hacer trabajar más a la gente, defendió a los aborígenes, empezó a hacer trabajar más a la gente, consiguió que sembraran más. El pueblo se pudo nutrir por sus manos, por el trabajo, pero además él decía el trabajo y la inteligencia, ilustrar las inteligencias. Por eso crea las dos universidades más importantes de lo que sería después México, ¿no? Sí. Ahora, imagínate vos, uno lee eso y eran hombres, en aquella época había menos, uno vivía menos. ¿Te acuerdas? En esos años se vivía menos. Es en los últimos años donde estamos viviendo más. Y estos hombres en poquito tiempo, las cosas maravillosas que hicieron. Y yo a veces me pongo a pensar, ¿qué nos pasa ahora, Roberto? Que estamos cada vez peor, cada vez más endeudados, cada vez más sujetos a la corrupción. Corrupción, yo no digo de lo que se lleven, corrupción de las ideas, ¿no? ¿Qué es lo que me aflige en los jóvenes? ¿No? Cada vez más sujeto a eso. La inseguridad, tenemos que agradecer todos los días. Volví a casa, agradezco a Dios que volví a casa, porque en cualquier momento alguien, por quitarme 2, 3 pesos, me puede matar, porque mi vida no importa nada al otro. Sí. Eso es lo que a mí me aflige, ¿no? Sí, ¿cómo ves eso? ¿Cómo se puede solucionar? Bueno, hay una decadencia programada, si no es inentendible. También programada. ¿Verdad? Sí, te basta prender la televisión y ver ya la pornografía a cualquier hora del día, el lenguaje soez, las mujeres agresivas, insultando, los hombres despreciándola, empiezan a modelar en el inconsciente de los adolescentes, de los niños, la misma conducta. Es decir, la liberalidad para consumir. Si hemos tenido y tenemos ministros del más alto tribunal que tenían prostíbulos en sus propiedades y nadie se ha escandalizado, ¿no es cierto? Sí. Y nadie se ha escandalizado. Y dice, yo no tengo nada que ver, dijo Zaffaroni, eso lo maneja un apoderado. Bueno, por mucho menos hay mucha gente, militares, por ejemplo, que están presos porque tendrían que haber ellos intervenido a lo mejor en algún hecho delictual que se cometió en una jurisdicción a sus órdenes. Y un ministro de la Corte dice eso. Hemos tenido una ministra de la Corte, la doctora Argibay, diciendo que ella era partidaria del aborto y que era una atea militante. Y ha sido elegido ministros de la Corte. ¿No es cierto? ¿Qué podemos hacer? Decir la verdad. Esto, que es muy importante y que muy valientemente haces vos y que no te sumás al coro del pan y circo, esto le tiene que abrir los ojos. Con que una persona comprenda y entienda lo que es esto y lo pueda reproducir, ya está logrado el objetivo. Porque primero existe, digamos, escalas o etapas. Primero hay que tener información. Con la información hay que divulgarla. Cuando la gente comprende, entiende, y cuando entiende puede actuar. No se le puede pedir a la gente que actúe si no conoce. Si no conoce, claro. Si ignora todo esto. Si alguien no le sistematiza que tenemos ministros como Zaffaroni, que dijo cualquiera puede tener una plantita en casa, va analizando lo que es ante miles de madres que sufren, ante miles de madres que están hijos. Desesperadas porque sus hijos incurren en una conducta autodestructiva. Y qué tremenda que es la droga, ¿no? Porque sí, porque de ahí no se vuelve. Sí, de ahí no se vuelve.
no se Y no retorna. hablemos de las drogas ya más duras que se consumen en los sectores sociales más desfavorecidos, como el Paco, que el daño que produce cerebral Sí, es sí, sí. irreversible. Es irreversible. Irreversible. Qué tremendo. Entonces, por más que compren patrulleros y se saquen fotos y se pongan chalecos de colores, si no se ataca lo que genera la delincuencia en sus causas, no tiene solución. El 70 o el 80% de la gente que comete un hecho ilícito de esta naturaleza, jóvenes que ya están drogados. Sí, 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 sí. Lo O sea, están dicen las drogados. mismas crónicas que uno lee en los Lo dicen. diarios. Nosotros o por hemos televisión. analizado en juzgados penales de menores decenas de expedientes. Claro, vos por tu trabajo. Claro, y hay algo que se repite en todos. El tejido social está destruido, no hay familia, no hay padre, no hay madre, conviven con concubinos de una hermana que trabaja de noche, con una cuñada. Abandonan la escuela, empiezan con el alcohol, siguen con la marihuana, después van al Paco, y así se va repitiendo. No hay familia, la destrucción de la familia ha producido eso. Claro, porque la familia en sí lo que sirve, bueno, la familia es muy importante, no solamente para eso sirve, ¿no? O sea, sirve de contención a los hijos, porque los jóvenes, los niños, los recién nacidos, lo que los contiene, los mantiene, los cría, los educa, es precisamente la familia. El saber que hay un referente válido. Un chico, si vos le quitás ese referente que sabe que lo cuida, que lo ama por sobre todas las cosas, y no por lo que tiene, sino por lo que él es, que eso es la familia, lo dejás sin nada, lo dejás al aire, desprovisto de todo. Entonces se puede enrolar en cualquier cosa, ¿no? Exactamente. Sí, sinceramente, como vos lo decís, que también es un plan, qué terrorífico, ¿no? Exactamente, y no te quepa ninguna duda. No te quepa ninguna duda que, por ejemplo, los organismos de control del propio Estado, estos programas, por ejemplo, que hacen apología permanentemente de la pornografía, ¿no lo ven? Hay una ley, si no me equivoco, del CONFER. ¿Qué pasó con eso? No se cumple nada. No se cumple. No se cumple. ¿Qué se va a cumplir? Claro, porque si basta hoy ver un televisor, anunciaban si basta que prender un televisor a las 3 de la tarde. alguien ayer en un programa muy famoso se había desnudado, una mujer, y hoy todos los medios Claro. estaban pasando los avances de ese desnudo. Claro. No como si fuera algo... Bueno, cuando en eso. realidad hay una ley, creo que prohíbe las revistas pornográficas. Y en una época había que ponerle bolsitas, ¿no? Claro. Si no me claro. equivoco. Sí, no sé si Vos eso- que sos entendido en leyes, decime si me equivoco Sí, como mamá. No, es correcto, es correcto. Pero hoy no hay ninguna, digamos, la promoción de la prostitución a través de los papelitos en todos los lugares públicos, de los volantes, en la calle. La oferta así de sexo. De sexo, sí, que dicen que es una tremendo. cosa común, Sí. natural. Yo he hablado con gente que viene de afuera, de otros países, espanta de lo que ve acá. Pero bueno, eso está tolerado. Por eso volvemos a lo anterior, al comienzo. ¿Cuál es el programa moral de los candidatos? ¿Qué van a hacer con las drogas? ¿Qué van a hacer con, digamos, el incremento del embarazo adolescente? ¿Qué van a hacer con las leyes destructivas de la familia? ¿Qué Ahora, van a hacer con la eutanasia, con la eliminación de los enfermos, de los minusválidos? Que hay grandes intereses económicos atrás de esos. Hay muchos que no quieren pagar tratamiento porque dicen que eso es una, digamos, un gasto muy un grande. encarnizamiento terapéutico. Tratar a una persona y aliviar el dolor, por ejemplo, y esperar que se produzca el deceso de manera natural es un encarnizamiento terapéutico. ¿Qué intereses económicos hay atrás de todos esos eufemismos de salud reproductiva? ¿Qué tiene que ver con la salud del embarazo? ¿Es una enfermedad? ¿Qué tiene que ver con la reproducción? Ser estéril o la mutilación, por ejemplo. Y ahora vienen con todas estas teorías que vienen de afuera, del cambio del sexo. El sexo no se cambia. Somos XX o XY. Sí, Lo se que hay es nace una de una operación de forma. mutilación de genitales, que es distinto. Pero el problema está acá. Exacto. ¿Y qué podemos hacer como familia ante esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué camino seguir? Yo soy muy optimista.
¿Sos optimista? Sí, cuando yo veo que los grandes medios ocultan que 1 millón de jóvenes sale a la calle a caminar por la Virgen en la ciudad de Buenos Aires, cuando 600.000 jóvenes lo hacen en el noreste, cuando otros tantos lo hacen así a lo largo y a lo ancho, cuando ya un 30 o un 35% del padrón electoral no se deja seducir por gente que no expresa qué valores va a defenderse de su puesto legislativo, yo pienso que estamos en el buen camino. Ahora, es una montaña escarpada, no me cabe duda, pero se está recorriendo. Muy escarpada. Pero se está recorriendo, esa es la prueba. Y sos optimista, pero en lo inmediato, ¿qué hacemos? Decir la verdad. No queda otro camino que decir la verdad. Exigirle a los que quieran asumir algún grado de representación que se definan sobre cuáles son sus postulados morales. ¿Qué postulados morales van a defender? Y si no abren la boca, no votarlos. No votar a gente que oculta lo que piensa o lo que siente. Porque no es confiable. Nos están engañando. Es un marketing. Se está vendiendo como un producto. ¿Se puede ser político y católico? Hay que ser buen político, si se es católico. O sea, no cualquiera puede ser político y católico. Primero tiene que decir la verdad, que eso ya es una limitación. Hemos tenido un presidente, yo me acuerdo, que dijo, si yo decía la verdad no me votaban. No te puedo creer. Claro. Sí. Así que no puede ser, es bastante difícil o comprometido ser católico y político. Pero se puede. Sí, claro que sí, claro que sí. Ha habido excelentes a lo largo de la historia. Hace mucho tiempo allá lejos. Hace mucho tiempo y allá lejos. Sí, en la Argentina te referís, sí, en la Argentina ha ido decayendo, sí. Pero hemos tenido... ¿Por qué te parece que se decayó tanto en la clase dirigente política? Porque yo pienso que la política empezó a ser un oficio. Dejó de ser una vocación para pasar a ser un oficio del cual mucha gente que no podía ganarse la vida de otra manera encontró una forma de sobrevivir e inclusive de hacer dinero. Hay muchos que son ricos, grandes fortunas de políticos actuales, ¿Sí? ¿no? De hace 50 años atrás. Entonces, digamos, pasó a ser una actividad como podría ser cualquier otra. Sí. Antes, hace 50 o 60 años atrás, la gente que tenía una vocación social o comunitaria hasta perdía dinero. Yo he tenido familiares que en la época del 30, del 40, terminaron vendiendo su casa para poder solventar una campaña electoral o poder asistir. Eso no existe más. Eso no existe hace mucho. Eso no existe más. Entonces nosotros tenemos todo este cachivacherío que se presentan como defensores del pueblo y de la... Están buscando su propio interés y la gente lo sabe. Sí, Por eso la gente lo sabe. La gente lo sabe. Bueno. La gente lo sabe. Gracias, Roberto. Bueno. Gracias, Roberto. Bueno, queridos amigos, después de escuchar tan claro todo lo que nos está sucediendo, bueno, ¿qué nos resta? Yo creo que tenemos que tener los ojos bien abiertos. Los argentinos no son tontos. La gente de la calle no es tonta. Ve lo que pasa día a día. Lo que pasa que no puede hacer nada. O sí puede hacer algo. Roberto explicaba qué es lo que se puede hacer. Pero lo que no se puede es quedarse mirando. Al menos, señora, yo lo voy a hacer. Recemos. Recemos para que haya un cambio. Para que nuestros políticos, que son hombres y como hombres tienen inteligencia, voluntad y un físico, una carne, que los llamen, puedan priorizar la conciencia y el bien común sobre los propios apetitos humanos que todos los tenemos para que nuestro país cada día mejore un poquito. Y nosotros a rezar y a comprometernos, porque este país, esta nación, todavía es de todos. Será hasta el próximo programa, si Dios quiere, y gracias por acompañarnos.